la huelga de hambre me nació por el coraje que tengo con el gobierno, ¿verdad? Porque era injusto de que nos mandaran a la calle. Aquí se ve la fuerza del ESME. El sindicato se fundó en el marco de la Revolución Mexicana del 10-17. Nosotros queremos la reinstalación, la actualización de los derechos laborales y la defensa de la industria eléctrica y la democracia sindical. Hoy lo que estamos viviendo de violaciones constitucionales es producto de esta política económica capitalista. Y lo más grave para nosotros como mexicanos es la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Es el buque insignia del libre comercio de Estados Unidos en el planeta. Es el modelo de asimetría o de control colonial. Es necesario acabar con el neoliberalismo, con todo este modelo de miseria, de pobreza y de muerte y de saqueo. Yo le digo a mis compañeros que sigamos en la lucha, ¿verdad? Que no demos un paso atrás, que vamos a ganar y que sigamos luchando. ¡La lucha sigue! Que Dios bendiga a mi compañero de Luz y Fuerza del Centro, el ESME, porque ellos estuvieron a punto de dar su vida para que se respeten los derechos de los trabajadores en este país, que cobardemente Felipe Calderón y Javier Lozano cometieron el crimen más grande de haber dejado a los compañeros de Luz y Fuerza del Centro sin su trabajo. Exigimos justicia como mexicanos, como ciudadanos, que se les regrese su fuente de empleo al ESME, que son personas dignas y valientes, que vive el ESME, que Arriba. Dios les bendiga y Gracias, que se regrese su trabajo. ¡Hasta la victoria siempre! Sale, Julia. Yo ingresé a Luz y Fuerza del Centro en el año de 2004. Trabajé 4 años, 9 meses aproximadamente, cuando se extinguió la empresa, ¿verdad? Bueno, la extinguió el gobierno, el señor presidente Felipe Calderón, en una forma autoritaria, ¿verdad? Porque no tenía motivos de llevar a cabo la extinción de Luz y Fuerza del Centro. ¿Quién sabe con qué finalidad lo hizo? Tal vez algún movida chueca por ahí, un dinerito, ¿eh? Bueno, ¿y qué te trae a la memoria toda esta zona, todo el Zócalo, pues que es un tristeza. símbolo, un espacio de resistencia? Mucha tristeza, mi hermana. Porque la lucha que nosotros llevamos a cabo, pues llevaba un fin, ¿verdad? Un fin común, que era el lograr recuperar nuestro empleo, que injustamente el presidente Felipe Calderón realizó, mandando a la calle 44,000 trabajadores. Éramos el número de trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Yo la considero como mi segunda casa. Aquí estuve 90 días. 3 meses, 90 días. Resistiendo. En huelga de hambre. Aquí se ve la fuerza del ESME. A 73 días de la huelga de hambre, compañeros, mi salud personalmente y en otro caso otros compañeros que tienen 2-3 días menos que yo, ya estamos en deterioro. Vamos a continuar hasta las últimas consecuencias. ¿Cuál es la situación real del sindicalismo aquí en México? Bueno, aquí podemos decir que hay 2 tipos de sindicatos. Los sindicatos que han facilitado con su colaboración el paso del neoliberalismo en nuestro país. Son los sindicatos que colaboran con las políticas del gobierno de privatización de los servicios públicos, de despojo de la seguridad social, de abaratamiento de la fuerza de trabajo. Y existen los sindicatos democráticos, independientes, que han mantenido una férrea resistencia en contra del neoliberalismo, en defensa de los derechos laborales y humanos de los trabajadores y en defensa también de la soberanía de nuestro país, de los servicios públicos y de los derechos universales de los ciudadanos.
Yo diría que en México, en el actual régimen, este sindicato, el sindicato independiente, el sindicato que resiste, el sindicato que está en contra de la privatización, ha sido perseguido por Felipe Calderón Hinojosa. No solamente los electricistas, también los trabajadores mineros, los trabajadores de la educación y sus organizaciones democráticas han sido prácticamente acosadas, perseguidas, y pudiéramos decir que el presidente espurio, Felipe Calderón, declaró una guerra de exterminio en contra del sindicalismo. La huelga de hambre no es una acción desesperada, es ante todo una acción consciente para conmemorar las luchas heroicas de los mexicanos, pero sobre todo para defender sus legados de libertad, justicia y democracia. Me da tristeza porque cuando nos levantamos pues nos dijeron que ya teníamos solucionado el triunfo, ¿verdad? Pero como siempre el gobierno no cumple, ¿verdad? Se echa para atrás. Entonces nos ha, como dicen aquí, ¿no? Nos ha chamaqueado el gobierno. Sí, si bien es cierto no se logró la reinstalación, tampoco se puede decir que está perdida. No, bueno... porque no se logró de fondo la privatización del sector energético, así es. Aunque se haya dado paralelamente algunas acciones. Sí. Pero saben que hay un símbolo moral ahí, que una luz, un faro, que eres tú. No está perdido, porque el gobierno quiso salirse con las suyas, extinguiendo Luz y Fuerza del Centro, y de paso quería tronar al Sindicato Mexicano de Electricistas, desaparecerlo, ¿no? Entonces el presidente Calderón pues no pudo porque seguimos todavía en lucha, 16.599 trabajadores, somos los que estamos en resistencia, de los 44.000 que salimos. ¡Muchas veces! Cuéntame cómo surge precisamente este sindicato tan poderoso, el de Mexicano de Energía Eléctrica. ¿En qué época? Tiene como 100 años este sindicato, ¿cierto? Vamos a cumplir este mismo año 98 años de existencia. Nuestra organización se fundó un 14 de diciembre de 1914. ¿En qué contexto? La historia es muy bonita porque nuestro sindicato surgió a raíz de la toma militar de la Ciudad de México por los ejércitos revolucionarios de Villa y Zapata. Ellos tomaron la Ciudad de México y en esa coyuntura de los obreros, nuestros padres fundadores de la organización, vieron la oportunidad de fundar nuestra organización. Entonces nosotros podemos decir que el sindicato se fundó en el marco de la Revolución Mexicana en el 10-17. ...6 de diciembre de 1914... los generales Francisco Villa y Emiliano Zapata hacen su entrada triunfal en Ciudad de México. La Revolución Mexicana, iniciada en 1910, vive días de gloria y esperanza, sobre todo para las clases más humildes de la población. 21 de diciembre de 1914. En ese contexto surge el Sindicato Mexicano de Electricistas, organización que se enfrenta a la Mexican Light and Power por reivindicaciones laborales concretas. Ajuste de salarios, jornada máxima de 8 horas, pago por horas extras trabajadas, jubilación luego de 35 años de servicios continuos. 1917. El sindicato logra que la Mexican Light and Power reconozca la antigüedad de los trabajadores que reciban indemnización a incapacidades permanentes, además de servicios médicos, entre otras conquistas. 16 de julio de 1936. Estalla una huelga que se prolonga por 10 días en demanda de un contrato colectivo de trabajo. Los obreros luchan contra el más poderoso monopolio en la generación de energía del país. Además de la aceptación de las 107 cláusulas propuestas, ganan el derecho a huelga y por fin el derecho a jubilación. Amén de la lucha por reivindicaciones de tipo laboral, el Sindicato Mexicano de Electricistas ha sido un activo opositor de la privatización silenciosa de la industria a partir del sexenio de Ernesto Zedillo. El derrumbe financiero y tecnológico del sector eléctrico figura entre los argumentos que esgrime el Estado para privatizar la industria eléctrica.
Lo cierto es que diversos directores de la compañía Luz y Fuerza del Centro decidieron no cobrar el suministro de energía a grandes consumidores como el Banco Bilbao Vizcaya, Herdes, Tiendas Soriana, Comercial Mexicana, Acermex o la Embajada de los Estados Unidos y a decenas de dependencias federales que en su conjunto adeudan a la compañía el equivalente a $1.000 millones. 6 de octubre de 2009. Javier Lozano Alarcón, secretario de Trabajo, argumenta inconsistencias en las elecciones para secretario general llevadas a cabo por el sindicato, que pese a las fricciones internas, dieron como triunfador a Martín Esparza. Era una forma de desconocer y dejar acéfalo al sindicato más antiguo de México. 10 de octubre de 2009. Es declarada la extinción de la compañía Luz y Fuerza del Centro. De un golpe, 44.000 personas fueron despojadas de su fuente de trabajo. La existencia de Luz y Fuerza del Centro representa un obstáculo para empresas españolas como Iberdrola, Unión Fenosa y Gas Natural, que controlan el 70% de la electricidad privatizada. Tras sucesivas marchas, movilizaciones y protestas, el 25 de abril de 2010, el Sindicato Mexicano de Electricistas inició una huelga de hambre en el Zócalo del DF. El ingeniero Cayetano Cabrera permaneció 90 días sin ingerir alimentos, dispuesto a dar la vida porque Luz y Fuerza vuelva a ser la empresa estatal mexicana que da trabajo a 44.000 trabajadores y suministra el servicio eléctrico al centro del país. El sindicato vive todavía porque tiene nota, le dieron la toma de nota, entonces el gobierno está dándole reconocimiento al sindicato, ¿verdad? Entonces sigue vivo el sindicato. Y yo creo que si no hubiera habido la huelga de hambre, lo hubieran desaparecido, ninguna nota le habrían dado. Yo sí creo eso. Tú decías ahora que ella te había dado la fuerza. Sí, pues es la que ahora sí es la que está sacando todo casi. Pero ¿y cuando estabas ahí qué? Porque otra decía, párese de ahí, ya, estamos llevados. No, véngase a trabajar. Sí. ¿Qué cuento de eso? Sí, que lo hagan otros. Mucha gente decía. ¿Y tú qué le decías? ¿Cómo es posible que tú permitas que tu esposo esté ahí muriéndose de hambre tanto tiempo? A lo mejor no se lo van a agradecer. Y yo le decía, es que mi esposo sabe lo que vale y su lucha es justa. Y él tiene el apoyo de nosotros. Pero ¿y si se muere, qué vas a hacer? Bueno, pues yo no puedo decirte a lo mejor que no lo voy a sentir. Pero te repito, su lucha de él es justa. Y si él decide estar ahí, decidió entrar a la huelga, mi deber es apoyarlo. Para causa justa es muy importante conocer a fondo qué ha antecedido todo lo que tiene lugar con relación a la privatización y a la aniquilamiento del sindicato, que es una de las estrategias fuertes del neoliberalismo. El tema del sector eléctrico en México es un tema de interés nacional, me parece que es un tema de interés mundial. La crisis de los energéticos, el petróleo y la electricidad, que son dos combinaciones. La electricidad en su mayoría en México es a partir de los hidrocarburos y así está en todo el país y en todo el mundo. Pues los que tienen petróleo son potencias, los que no tienen buscan cómo robarse el petróleo de los países que sí lo tienen, ¿no? Entonces esa es la crisis energética que han provocado en el capital. El objetivo de ellos es privatizar la industria eléctrica, que es palanca el desarrollo del país, que les da muchos dividendos, por citar un ejemplo. Del año 2000 al 2009, lo que nuestro país le ha tenido que pagar a estas empresas privadas son del orden de los 289,000 millones de pesos. Y todavía les debemos 1.6 billones de pesos porque los contratos son a 25 y a 30 años. Un 11 de octubre, presente lo tengo yo, extinguieron a mi empresa llamada Luz y Fuerza, con un decreto ilegal que mandó el presidente. No me quisiera acordar, ay, qué golpe laboral. El presidente Calderón resultó ser un cabrón, corrupto y mentiroso, que amarga será su suerte.
se robó la presidencia, también a Luz y Fuerza, que con pistola en mano mandó la PFP. Bueno, Lorena, ¿y cómo te ha ido? Me ha ido pues mal, desde que estoy desempleada. ¿Cuántos años hay en ¿De desempleo? En la empresa como tal? Estuve 15 más 3 que estamos fuera, ya casi en Resistencia. Sí. Ya 18. Estamos aquí esperando la solución de que se resuelva la demanda laboral. 16.599 trabajadores que tenemos la esperanza de que nos reinstalen y nos actualicen nuestros derechos para poder llegar a una jubilación y seguir con nuestro proyecto de vida. Nosotros queremos la reinstalación, la actualización de nuestros derechos laborales y la defensa de la industria eléctrica y la democracia sindical. Este gobierno de derecha que tenemos no está en las condiciones para llevar bien a cabo una democracia, porque si no hay democracia sindical, no hay democracia. Los obreros y estudiantes y el pueblo de México decimos que ya estamos hasta la madre de la política neoliberal que impulsa el PRI y el PAN, camarada. ¡Ni un voto al PRI! ¡Ni un voto al PAN! Y todavía Calderón se da el lujo de seguir entregando el petróleo a los yanquis, a imponer sus reformas con el uso de la fuerza armada y militar y acabar con todos los recursos naturales de América Latina y del Caribe. Estamos aquí acompañándolos, diciéndoles además que sus luchas son nuestras luchas, que sus luchas serán oídas en todas partes del mundo. La lucha nos une, nada nos separa. Es el contrato que le firma la Comisión Federal de Electricidad, Repsol Comercializadora de Gas S.A., celebración del contrato el 28 de septiembre del 2007. ¿Qué vigencia tiene Vigencia al 31 de diciembre del 2022. Y aquí vienen los costos, 193.051 millones de pesos. Con este contrato, esta empresa comercializadora se mete a la bolsa 750 millones de dólares por año de pura utilidad, porque lo compra barato, son 56 centavos de dólar, y a México lo están metiendo a $9 el millón de BTU. Entre 1879 y 1905, la mayoría de empresas generadoras de electricidad eran de capital mexicano. 1911, más de 100 empresas extranjeras invierten en México atraídas por la rentabilidad del negocio. Ya para 1930, la Mexican Light and Power, de capital anglo-canadiense, y la impulsora de empresas eléctricas de capital estadounidense monopolizaban el 70% de la industria, desplazando casi por completo a los inversionistas mexicanos. 1937, el Estado crea la Comisión Federal de Electricidad, medida que apuntaba a regular con mayor efectividad a las compañías eléctricas que, además de las altas tarifas, privilegiaban la prestación de servicios a exportadoras de petróleo y otras industrias, descuidando la cobertura en áreas rurales. 1940, tan solo la mitad de la población contaba con servicio eléctrico. 1960, durante el gobierno de Adolfo López Mateos, se decreta la nacionalización de la industria eléctrica. Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. 1963, la Mexican Light and Power pasa a llamarse Compañía Luz y Fuerza del Centro. Décadas 70 y 80 del siglo XX, se logra la integración de una red eléctrica eficiente en todo México. 1992,
Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se inicia con fuerza la era neoliberal. Nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. En ese contexto se impulsan, entre otras, una reforma a fondo de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica que abre la puerta a la inversión privada en el sector. 1994. Los esquemas de participación de los privados previstos en la reforma se transfieren al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, negociado por Salinas de Gortari, George Bush y Brian Mulroney. La reforma a la Ley de Servicio Público contradice el espíritu nacionalista de la Constitución en esta materia. El 10 de octubre de 2009, unos 1000 policías federales tomaron las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro. Un día después, el presidente Felipe Calderón anunciaba la extinción de una de las empresas más rentables del Estado mexicano. El Tratado de Libre Comercio se firma en 92 y trata, digamos, de volver irreversibles todas las medidas de privatización, de desregulación y de apertura completa que se han venido construyendo entre 82 y 88. En 88 tenemos un fraude electoral. El fraude electoral tiene justamente el sentido de amarrar digamos, toda esta neoliberalización. Bueno, hay quienes todavía piensan que izquierda quiere decir que el Estado maneje las empresas y que derecha quiere decir que los particulares manejen las empresas. Sin embargo, cuando el gobierno se convierte en dueño, hay un dicho que dice: ¿quién vigila a los que vigilan? Entonces tenemos, y esa es la experiencia de México, ferrocarriles nacionales, teléfonos de México, los bancos, el petróleo, y en todo perdía dinero. Salinas vendió cerca de 1000 empresas, y la mayoría de esas empresas gana dinero y paga impuestos. Ya para el sexenio de Salinas, el desmantelamiento de la industria está, vamos a decir, en un 70%, y comienza el ataque también puntual, matemático, sobre las industrias duras mexicanas, es decir, sobre el petróleo, ¿no? Actualmente de la gran industria petrolera mexicana habrán privatizado a cerca de un 80%. Los yacimientos ya están quedando en manos de Shell, en manos de Halliburton, en manos de Repsol. Otra empresa importantísima, de las más grandes del mundo, es la empresa de electricidad mexicana, la Comisión Federal de Electricidad. De esto ya está privatizado entre el 55 y 60% de la industria nacional eléctrica. La industria mexicana quedó en manos de la industria automotriz estadounidense, asiática y europea. Las maquiladoras no tienen ningún respeto, superexplotación del trabajo, superexplotación de la naturaleza. La desvalorización de las personas es completa. Hoy se instalan nuestros compañeros, la comisión de organización, para poder hacer el círculo de seguridad de nuestros compañeros huelguistas, porque sabemos que este gobierno querrá levantar a la fuerza esta demanda justa de esta desobediencia civil del SME. El Sindicato Mexicano de Electricistas. ¡México! ¡México! Estamos viviendo una situación con un gobierno autoritario, que no respeta la Constitución, que no respeta los derechos humanos, que no respeta los derechos laborales, producto del compromiso que tiene con las transnacionales de privatizar la industria eléctrica, de imponer nuevas condiciones de trabajo en nuestro país, que sean trabajadores de cuarta, donde el trabajador no tenga derecho a un empleo permanente. Hay el mito de que a través de las leyes podemos garantizar empleos. Paradójicamente, uno de los problemas de México es su legislación laboral. Le da tantos privilegios a los trabajadores sindicalizados que las grandes empresas son las únicas que pueden aguantar el costo de nuestra legislación laboral. En México, más que gente pobre, explotada por un trabajador, tenemos empresarios frustrados que por tanta corrupción, por tanta reglamentación, no pueden hacer crecer sus empresas. Y lo más cínico que utilizan a los medios para culpar a los trabajadores
supuestamente de que ya no era rentable Luz y Fuerza por el costo del contrato colectivo de trabajo. Eso es mentira. Los trabajadores mexicanos somos los más mal pagados de América Latina y el Caribe, conjuntamente con El Salvador y Honduras, y tenemos aquí a los hombres más ricos del mundo. Esa es la gran contradicción que existe en nuestro país. ¿Qué posibilidades de trancar cada vez más esa desnacionalización y esa pérdida soberana de un recurso tan importante como este? Nosotros estamos manteniendo una lucha de resistencia no solo por el derecho al trabajo, ¿no?, que nos fue arrebatado por el decreto de extinción, sino también estamos luchando por la defensa de la soberanía energética de nuestro país. Estamos luchando también, ya a estas alturas, en el plano de la lucha política, hemos creado una organización política desde el sindicato con otras organizaciones sociales y que tiene esta intención, crear condiciones para una profunda transformación de nuestro país en el plano económico, en el plano político, en el plano social. ¿Cuál es el futuro de la resistencia? Tu futuro. Mi futuro era tener una vejez digna, con un salario para el sustento. Eso es lo que yo aspiraba a mi jubilación. Y ahora, pues estamos luchando por esa reinstalación, luchar por este país para que haya más igualdad, más paz, ¿sí?, más libertades, más soberanía. Ahorita él a veces le ha entrado la frustración de que no se ha logrado nada y me dice, si me dan mi liquidación, y le digo, no, ya aguantaste tanto tiempo. Pero es que los gastos, porque no tenemos casa, nosotros pagamos 5,000 pesos de renta. Y a veces nos cuesta trabajo juntarlo, pero hay que tener fuerzas. A mí no me pesa trabajar. Si yo ayudo a mi esposo, adelante. Pero aún así el gobierno nos estuvieron sobornando, ¿verdad?, para levantarnos del movimiento. No lo lograron porque, pues, la verdad yo soy una persona que... Honesta al 100%. Por dignidad lo hice y no tengo precio yo. No tengo precio. Muy importante saber que una familia popular que vive de lo que trabaja tenga semejante dignidad. Claro, así es. Tanto decoro. Pero no me arrepiento, creo que sí vale la pena, ¿no? Y lo volvería yo a hacer. Yo lo volvería a hacer. Perdimos todos los sectores importantes. México tenía industria alimentaria, industria textil, industria automotriz, industria ferrocarrilera, industria siderúrgica, industria química, industria petroquímica. Había un esfuerzo en sustitución de importaciones fenomenal. Actualmente no debe quedar ni el 10% en manos de empresas mexicanas. Somos con orgullo, porque han sido capaces, a pesar de los despidos, a pesar de la invisibilidad de los